Muy bien, Hechos 5:12 al 16. No busques la sombra de Pedro. ¿Necesitas un milagro? ¿Un milagro en tu vida? Pues este pasaje empieza después que Ananías y Zafira se les es quitada la vida por haber mentido al Espíritu Santo. Y la iglesia y la gente que estaba alrededor tuvo gran temor al ver este poder de Dios. Y lo que hizo Jesús fue, Dios es purificar la iglesia del primer siglo. Tanto así que los que buscaban renombre o algún puesto específico tuvieron temor y no se acercaban. Y los de la iglesia ya no querían seguir pecando. Entonces vino temor sobre la misma iglesia y sobre los que estaban fuera de la iglesia. Y el pueblo alababa grandemente a Dios por lo que estaba sucediendo. Entonces lo que encontramos acá es que la iglesia del primer siglo tuvo un gran testimonio. Y el testimonio fue presentado a través de la vida piadosa de los creyentes del primer siglo por el mover del Espíritu Santo, ¿no?, que estaba entre ellos. Jesucristo resucitado fue el mensaje en su testimonio. Inmediatamente después hubieron milagros y prodigios, y muchos creyeron, realmente creyeron que Jesucristo había resucitado al ver las señales y los prodigios. Trajeron muchas personas de todos lados de Jerusalén y lo ponían a los pies de los discípulos y algunos a la sombra de Pedro para que sanara. Y encontramos que el propósito de las señales y milagros era allí anunciar a Jesucristo resucitado. Así que el testimonio era Cristo resucitado y el propósito de los milagros era Cristo resucitado. Así que si tú estás buscando un milagro, yo te sugiero que busques tu milagro en el que hace el milagro y no que busques el milagro. Me dejo entender. Vamos a tratar de verlo por partes. Ok, lo primero que encontramos es que sí, la mayoría necesitamos milagros de parte de Dios, que Dios intervenga en nuestras vidas, pero tenemos que dar testimonio. Tenemos que preocuparnos de concentrarnos en el personaje más importante y entender que tenemos que purificar nuestras vidas. Debería haber un temor reverente en nuestro corazón para apartarnos del pecado y hacer la voluntad de Dios, para encontrar realmente el milagro del Señor en nuestras vidas. Amén. Y dar un testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Qué tipo de testimonio tengo que dar? Tengo que dar el testimonio justamente de que Jesucristo ha resucitado. ¿Crees que Jesucristo resucitó entre los muertos? ¿Para ti es real la resurrección eterna de Jesucristo? ¿O todavía es un cuento o un tema para niños para ayudarlos a crecer espiritualmente en su moral y en sus virtudes? Yo te sugiero que tomes una decisión y pongas a evaluar si realmente crees en la resurrección de Jesucristo. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Y la mano de los apóstoles hacían señales, prodigios en el pueblo. ¿Cuál era el propósito de estas señales? En Hechos 4:33 dice que gran poder, o sea, señales y prodigios, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor. ¿Cuál era el propósito de las señales y prodigios? Dar testimonio, dar evidencias, de que Jesucristo había resucitado. ¿Es tu vida un testimonio de la resurrección de Jesucristo? ¿O todavía vivimos agradando a la carne, satisfaciendo los deseos de nuestros deseos? ¿Cómo está tu corazón, tus deseos y tus pensamientos? ¿Dónde están realmente? Pues el mundo dará testimonio de que creyó o no creyó, porque tú fuiste alguien que realmente era de bendición o no. ¿Cómo es tu vida realmente? Cuando sales a la calle, cuando vas a comprar, cuando miras a la gente, cuando hablas con las personas, ¿qué salen de tus labios? ¿No? ¿Qué piensas? Todo eso tiene un efecto. Y si tú crees que Jesucristo resucitó y estás en su temor, debería causar un efecto en las personas que digan, wow, oye, tú eres diferente. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué hablas así, no? ¿De dónde sacas eso? Y tú le hablas de Jesucristo y de su muerte y resurrección. Ellos deberían convertirse a Cristo Jesús en el amor de Cristo. Ahora, dice que la iglesia estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, que a pesar de la persecución y las amenazas, ellos eran públicos. Y es como debería ser nuestro testimonio, a pesar de que incluso en las redes sociales o nuestras amistades no nos quieran volver a hablar. Ahora dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Es decir, era tan evidente que lo que ellos hacían venía de Dios, que la gente tenía gran admiración de ellos
por la fe que habían ejercitado en su Salvador Jesucristo. Y Dios los acompañaba, como justo había sido la oración de ellos, versículos anteriores. Señor, danos de nuevo para seguir predicando, pero acompáñanos, danos soporte con tus milagros y prodigios para que la gente crea. Y eso es lo que estaba pasando. El pueblo los alababa grandemente. Había gran admiración por lo que Dios hacía a través de ellos. Así que el testimonio fue presentar a Jesucristo resucitado. Y así también debe ser nuestro testimonio. La intención es presentar la salvación. Luego vamos a encontrar los propósitos. Dice que los que creían en el Señor aumentaban más y más. La pregunta sería, ¿qué es lo que ellos creían? Creían que Jesús era el Mesías, pues. ¿Por qué? Porque había resucitado entre los muertos. Lucas paró de contar porque ya no era posible. La iglesia explotó en número de tal manera que la primera vez él contó fueron 3.000 los convertidos, después fueron hasta 5.000 personas y después no, ya son muchos. Es simplemente eso. Aumentaban más y más hombres y mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, aunque sea su sombra, les cayese, ¿no? La idea es de que los pueda sanar. Y de las ciudades vecinas traían a todos los enfermos y endemoniados y dice que todos eran sanados. Esto es increíble, todos eran sanados. Ahí hay algunos argumentos que tenemos que esgrimar ahora. Primero es que ni Pedro ni su sombra tienen poder para sanar a nadie. La mujer del flujo de sangre fue sanada al tocar el manto de Jesús, ¿recuerdas? Pero Jesús dijo, ha salido poder, y no dijo de mi manto. En Lucas 8:46 dice claramente que él reconoció que había salido poder de sí mismo. Así que el que sana no es el manto, sino es Jesucristo. El que sana no es Pedro, sino Jesucristo. El que sana no es la sombra de Pedro, es Jesucristo. Quien te puede sanar hoy día es Jesucristo. Él es quien tiene todo el poder. La palabra nos muestra tiempos específicos de grandes milagros para mostrar a la gente que Dios es Dios. Moisés, Josué, Elías, Eliseo, el mismo Jesús, los apóstoles, si te das cuenta, son tiempos específicos de restauración espiritual, de iniciación de una nación o de la iniciación de una vida espiritual como nación, o en este caso el inicio de la iglesia. Siempre estuvo acompañado con el poder visible de Dios para que todo el mundo fuera testigo que Dios estaba allí. En el Nuevo Testamento, entonces, el propósito de las señales y milagros, prodigios y sanidades era para anunciar a Jesucristo y a este resucitado. Así que, aunque suene extraño, el propósito de las sanidades no eran las sanidades del cuerpo. Es una locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que el cuerpo regresará al polvo de donde vino. Por consecuencia del pecado, el hombre morirá. Así que eres sanado, pero vas a envejecer y vas a morir. Eres sanado de repente del brazo, pero ese brazo sanado de aquí a unos años envejecerá y dejará de funcionar. Así que lo verdaderamente importante de los milagros de la primera iglesia era la sanidad o la salvación eterna que Jesús estaba obrando en la vida de los seres humanos. No andes buscando la sombra de Pedro. Busca a aquel quien hace sombra en Pedro. Busca a aquel quien le dio vida a Pedro y le proveyó a Pedro para que tenga ese manto y hiciera sombra. Busca a Dios. Y Él proveerá, Él te cuidará, Él te sustentará, Él te proveerá, Él te guiará. No hagas las cosas en tu carne buscando que Dios te bendiga. Anda buscando la presencia de Dios y te va a ayudar a ti a seguir el camino correcto. Él es quien hace que Pedro hiciera lo que hizo. Señales, milagros y prodigios. Y Él puede usarte a ti también para que hagas cosas portentosas en nuestro tiempo. De repente los milagros de esa época eran necesarios para esa época. De repente los milagros de esta época es que dejes de tomar. De repente el milagro que necesita tu familia ver es que dejes de ser un adúltero. De repente el milagro portentoso que la gente necesita ver es que te conviertas en una mujer, en un hombre de oración. De repente lo que necesita ver el mundo en esta época es que tú estás dispuesto a humillarte y a doblar tus rodillas y a predicar la palabra de Dios. De repente solo eso es suficiente para esta época. Y esos serían los milagros portentosos para nosotros. ¿Necesitas un milagro? Bueno, primero tu testimonio tiene que llevar a la gente a Cristo. Y el propósito de tu milagro siempre debería ser anunciar a Cristo y a este resucitado. Por lo tanto,
¿Estás en busca de tu milagro o de tu sanidad eterna? Yo te sugiero que vengas a Cristo y que tengas salud y vida eterna en Él y solamente en Él, pues en Él somos salvos. Para ello necesitas orar, entregarle tu vida a Jesucristo, y siempre sugerimos que tengas fe y arrepentimiento. ¿Fe en qué? Fe en la obra de Jesucristo para salvación. Él murió en tu lugar y en mi lugar en la cruz. Sí, por su llaga es que somos sanados de la muerte espiritual eterna y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si quieres buscar al que hace que los seres humanos tengamos sombra, amén, tienes que arrepentirte de tus pecados y nacer de nuevo el día de hoy. Toma tu fe en Cristo. Pon tu fe no en las obras, no en las personas, no en la iglesia, no en el movimiento, no en la política, no en la gente, no en tu economía. Pon tu fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hoy día hazlo y arrepiéntete, deja tus pecados y regresa a Cristo y haz la voluntad que Él ha establecido en su sola palabra. No hay otra palabra que sino solo su palabra. Para eso vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones a ti y te pedimos perdón de nuestros pecados. Queremos nacer de nuevo y tener vida eterna en ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones para que tú hagas tu obra en nosotros. Recíbenos, Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si le has entregado tu vida a Jesús, es el muy buen tiempo para que empieces a estudiar la palabra de Dios. Inscríbete en los cursos que tenemos para que sigas creciendo en el conocimiento de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Dios te bendiga.